no hace nada. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, es como la cortesía de la casa, ¿verdad? Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando acerca de lo que sucedió o lo que está sucediendo en torno a la elección de consejeros electorales y lo que a su vez ha sucedido con la elección del próximo presidente del Instituto de Transparencia. Cosa más rara, como decían desde la pausa, se están repartiendo prácticamente 8 posiciones en el Instituto Electoral y en el en el ITEI, en el Instituto de Transparencia, una, y ahí es donde ha habido un ruidajal bárbaro. Pues, porque es el presidente. Porque es el presidente. Bueno, pero además, no solo porque es el presidente, sino porque Movimiento Ciudadano en una comisión que desde el principio se negoció que la llevaran ellos, con mayoría de diputados, la Comisión de Participación Ciudadana, pues deciden que no va a haber universidades locales en el proceso ni siquiera de elección, sino de evaluación de los candidatos, de los aspirantes. Y entonces esto genera mucha molestia, sobre todo en la Universidad de Guadalajara, porque se excluye a la universidad con el argumento de que es un sujeto obligado y por lo tanto no puede elegir. Así es. Pero también se excluye al ITESO, Sí. que no es sujeto obligado. ¿No? Y también se excluye a la MEDI, que tampoco es sujeto obligado. Sí, que ahí es interesante cómo ha ido cambiando el argumento del Movimiento Ciudadano para excluir a la Universidad de Guadalajara y al ITESO. Primero fue la UDG no porque es sujeto obligado. Pero entonces, bueno, al final del día se da un balazo en el pie porque el Congreso es sujeto obligado y nombra al ITEI. Sí, como diputados y como partido, por las dos vías es un sujeto obligado. Entonces, pues ¿cómo va a nombrar el Congreso al presidente del ITEI si es sujeto obligado? Bajo ese razonamiento, pues el proceso mismo estaría invalidado, ¿no? Y prácticamente toda la estructura constitucional del país estaría invalidada. Pero bueno, el asunto es que hay que cambiar entonces el argumento desde el lado de MC y el sólido se vuelve, bueno, para evitar conflicto de interés, que sean solo universidades de la Ciudad de México. A mí me parece que es abonar un centralismo enorme en este país, que es el centralismo académico. Creo que además habla de una falta de respeto y de consideración y de aprecio por las universidades locales, públicas y privadas. Y al final del día me parece que es poner en el plano de lo político y más allá de lo político, de lo institucional, un conflicto personal. Y creo que eso tendría que revisar Movimiento Ciudadano. Entiendo que en la política la confrontación es parte de, pero no puede, con base en eso, decidirse cuestiones tan delicadas como vigilar un proceso y diseñar un proceso de relevo en el ITEI y además acabar afectando a otras universidades que nada tienen que ver en esto y que merecerían estar como merecería estar la propia UDG. Claro, que de hecho, a ver, lo que dice Enrique Alfaro, primero dijeron que no era contra la Universidad de Guadalajara y luego sale Enrique Alfaro en su Twitter a decir, es que no permitiremos que le metan las manos la Universidad de Guadalajara y los grupos fácticos que la manejan y tal, a este asunto. Y por eso la decidiremos nosotros. Que Alfaro no es un grupo fáctico. A eso iba. O sea, resulta que Enrique Alfaro resulta de risa lo que es su argumento porque es, no permitiremos que el otro poder fáctico meta las manos, pero yo, que soy otro poder fáctico que maneja estos 5 diputados, hablo en nombre de ellos y les doy esas instrucciones, que además es un partido del que ni siquiera está afiliado Enrique Alfaro. Pero bueno, más allá de eso, el asunto es, a ver, ¿iba a poder meter las manos la Universidad de Guadalajara de esta manera? Lo digo porque es un proceso de evaluación. Es como si dijéramos que Diego Petersen metió las manos en la elección de consejeros electorales porque participó en el proceso de evaluación. No, la decisión final la toman los diputados. Si toman en cuenta o no los criterios del comité de evaluación, que luego suele suceder que no lo hacen, es otra cosa. La negociación está en otra parte, pero no en la parte de la evaluación de los candidatos, ¿no? Sí, no, yo creo que me uno a lo que comentaba Germán, yo creo que los argumentos no tienen ni pies ni cabeza, claro que es un conflicto político. Aparte sabemos por los equilibrios y por la forma en que se ha llevado el tema que esta vez le tocaba al PRI la presidencia, ¿no? Del ITEI, ni siquiera le tocaba al PRD, que ahí dirías, bueno, hay una relación con el grupo de la Universidad de Guadalajara y lo que sea. Yo creo que no podemos diseñar procesos basados en este tipo de criterios, en decir, no confiamos en las universidades. Yo creo que tanto en el ITESO como en la Universidad de Guadalajara hay extraordinarios especialistas en transparencia, en rendición de cuentas, en construcción institucional. Y yo creo que excluirlos te habla de que la universidad, de que hay muy poca confianza de la clase política a las instituciones que son al final los guardianes del conocimiento en Jalisco. Y ahí yo creo que empezamos con que
la forma en que se eligen todos estos puestos son basados en la desconfianza. Y ahí sí, yo creo que va a ser muy difícil que hagamos procesos que le den certidumbre a todas las partes. Porque entonces, a ver, salió después que los perfiles que estaba impulsando Movimiento Ciudadano al ITEI habían sido tenían cartas de recomendación del CIDE, y entonces, como el CIDE va a participar en el proceso, entonces también hay un conflicto de interés. No, es que yo creo que ya estamos cayendo en lo absurdo. O sea, si no confiamos en realidad en nadie que va a participar en el proceso, pues metamos al CIDE, a la UNAM, a la Universidad de Chihuahua, traigamos a Harvard o a MIT. No importa. Y hay que recordar que esta serie de órganos se generan por la poca confianza en el propio Congreso. Exacto. Es decir, tanto en el caso del IEPC como en el caso del ITEI, estos órganos vienen de alguna u otra forma a subsanar la legitimidad que han dilapidado los diputados. En una democracia ideal esto no debería suceder. O en una democracia real, pero consolidada, avanzada, funcional, no debería haber estos órganos como suerte de chipote de este tipo de procesos. Autónomos. No digo los autónomos, yo digo los evaluadores, me refiero a los evaluadores. Entonces, yo creo que al final del día subsanan estos órganos, pero en las condiciones que tenemos actualmente, qué bueno que lo subsanan. Que no es lo ideal, pues sí, no es lo ideal, porque no tiene una representación popular, pero es lo que hay y creo que deben de estos órganos sí vigilar estos procesos. Mira, Germán, qué bueno que lo dices. Y yo, mira, toco madera, aquí abajo hay madera, para que en esta ocasión sí le hagan caso a los evaluadores, en el caso del Instituto Electoral y de las universidades que invitaron a que sean foráneas, en el caso del Instituto de Transparencia. Porque luego, precisamente, los diputados, la clase política se ha dedicado a dilapidar su capital y su credibilidad, justamente porque invitan a legitimar procesos y terminan haciendo lo contrario a lo que los evaluadores recomiendan. Exacto. Pero fíjate, tomando el tema del IEPC, y ojalá sea un buen augurio de lo que sucede en el ITEI, ¿tú no crees que si mañana decíamos el porcentaje de reprobados que era mínimo, pero tú crees que si mañana los diputados se ponen de acuerdo y nombran un consejo con los reprobados, ¿no crees que van a quedar exhibidos ante la opinión pública? No, claro. Como que, digamos, sí sirve de algo este tipo de procesos. Y se hizo con un comité donde había representación institucional de la universidad, donde había representación de algunos medios de comunicación, de las cámaras empresariales, y al final se pudieron poner de acuerdo, y créeme que los grupos fácticos no impusieron o no van a imponer a los consejeros. Claro. Al final los equilibrios políticos van a predominar, pero sí subes un poquito el listón para ver quién llega a ocupar sus puestos. Pero también los que quedaron descartados fue por asuntos procedimentales estrictamente, no por una evaluación de su puntaje. Lo interesante sería que estos comités evaluadores generen mecanismos justamente de evaluación, que es lo que les correspondería, pero que sí filtren. Es decir, no solamente que excluyan, por ejemplo, un caso de un aspirante a presidente que la carta de policía tenía mayor antigüedad que la que solicitaban. Fuera. Entonces, fueron puros argumentos procedimentales, no de fondo, de capacidad, de conocimiento, de competencias. Exacto, que ese es, ahí es donde yo creo que está el truco, ¿no? A final de cuentas, si el comité evaluador dice, a ver, de los 123 inscritos, 96 sí le entran, pues entonces termina, a final de cuentas, teniendo que decidir la comisión o los diputados. Exacto. Tienes un filtro mejor. Porque entonces, si tienes 96 para elegir, pues terminas eligiendo los que quieres. 118, que es el 96%. Ah, bueno. 118. O sea, peor. Al fin y al cabo, sigues teniendo el margen de discrecionalidad prácticamente que tenías antes. En cambio, si salen los 20 mejores perfiles del comité evaluador, de ahí entonces ya reduces el supermargen y dices, a ver, ¿de verdad llegan los mejores hombres y mujeres? A mí me gustaría recuperar un poquito el argumento del centralismo que planteó Germán en un principio, que es muy importante, rápido. Si seguimos pensando que la solución a todos los problemas locales es centralizar, no vamos a construir instituciones locales fuertes. Así es. Porque ese es el problema, y esa es la idea también de Enrique Peña Nieto, y esa es la idea del nuevo PRI en el federal, ¿no? Cualquier problema que existe en los estados, no, de regreso, no en los estados, tráetelo a la federación. Entonces, bueno, si no le encontramos sentido al sistema federal, pues entonces vayamos desapareciendo y vivamos en un estado central. Claro. Pero es importante señalar que si no confiamos en las instituciones que tenemos aquí, no vamos a poder generar ese capital que nos permita tomar estas decisiones de mejor manera. Absolutamente. Claro. Y los problemas locales, quienes conocen mejor, son quienes están aquí. Por supuesto. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa seguiremos platicando acerca de este asunto y también del programa que lanzó el día de hoy Aristóteles Sandoval para dar transporte gratuito a los estudiantes. A todos y todo el transporte, eso platicamos.